nombre es María Herrera y le voy a hablar sobre la ubicación de la conejera, instalaciones, equipos y sobre otros aspectos. En cuanto a la ubicación de la conejera, debe encontrarse alejado por lo menos 3 kilómetros de la contaminación física, química o microbiológica. El área debe estar limpia y sin maleza, alrededor ni presencia de insectos ni fauna nociva. En clima frío deberá orientarse de tal manera que se evite el impacto de los vientos del norte. Y en los climas cálidos se debe procurar que los vientos entren y ventilen las naves. Por lo tanto, la nave debe ser orientada de este a oeste. Entre las instalaciones y los equipos necesarios en una conejera para los llanos occidentales venezolanos tenemos: en caso de ser un sistema tecnificado de producción, se utilizan galpones o pabellones de materiales comerciales, con jaulas de alambre galvanizado, comederos y tolva y bebederos automáticos. Las instalaciones para sistemas caseros o traspatios no son construcciones costosas y se hacen con materiales del área, como madera. Los cobertizos o ranchos deben tener zinc, láminas campesinas o palma para el techo. El piso debe tener una inclinación de un 3% para evitar la acumulación del excremento, alimentos sobrantes y agua. Las paredes, por las temperaturas altas de los llanos, alcanzan los 30 centímetros de altura y el resto es malla de gallinero. Las paredes se pueden hacer de ladrillos o bloques de cemento. Entre los equipos se encuentran elementos comunes, como los bebederos, comederos, jaulas rústicas o jaulas metálicas. Las medidas de bioseguridad de la conejera. Entre las medidas de bioseguridad interna de la granja se encuentran los sistemas de barreras y calidad de las instalaciones, el lavado y desinfección, tratamientos suplementarios como desparasitaciones, antibióticos, entre otros, control de calidad de los insumos como el alimento, agua y los materiales de cama, el control de fauna nociva y las plagas. Las medidas de bioseguridad externa en la granja son control de flujo de personal y de las visitas necesarias, y la ubicación geográfica y aislamiento de la granja. El proceso digestivo de la secotrofia. El conejo es un animal monogástrico. Posee un solo estómago que ocupa el 15% de su sistema digestivo y que no puede realizar las funciones de los rumiantes. Se compone del estómago, intestinos delgados, intestino grueso, el ciego, el colon. Los secótrofos son heces en racimos, ricos en proteínas, bacterias, vitaminas y aminoácidos esenciales, pobres en fibra de textura blanda y recubiertos por moco. Son ingeridos directamente por el conejo al ser defecado. El rol de la fibra en la nutrición del conejo. En el conejo, la administración de fibra en la dieta es esencial para la prevención de problemas digestivos, ya que influye en la motilidad gastrointestinal, la actividad fermentativa del ciego y la formación de secótrofos, y evita o previene patologías dentales y digestivas. Sus efectos sobre el tracto digestivo varían en función del tamaño y tipo de fibra. Alimentación práctica del conejo. La correcta alimentación de un conejo debe incluir los siguientes ingredientes: 80% heno, 15% hojas vegetales y agua. La dieta debe ser muy rica en fibra, por lo tanto un 80% de su alimentación diaria debe ser heno. Podemos diferenciar dos tipos de heno: las gramíneas y leguminosas. Las hierbas, hojas y verduras también son una fuente de calcio, vitaminas y nutrientes. Los ingredientes alimenticios utilizados. Entre los ingredientes alimenticios que se les pueden suministrar se encuentra la espinaca, zanahoria, pimentones, lechuga, naranja, tomates, pepinos, perejil, repollo y mango.
Mi nombre es Iradis Escorcha, le voy a hablar sobre el racionamiento alimenticio en las etapas productivas. En la cunicultura, la restricción alimenticia después del destete es una estrategia eficaz para reducir el riesgo de problemas digestivos y en particular la incidencia de enteropatía mucoide. Una limitación del 25% modificará el perfil fermentativo con un aumento de producción de acetato y una disminución de butirato. Este efecto se verá incluso repartiendo la ración en varias tomas. Dicho de otro modo, la actividad fermentiva fecal se verá afectada de todos modos independientemente de la duración del ayuno intermitente. Lógicamente, un razonamiento severo continuado penaliza el crecimiento, pero de manera no proporcional. Así, una reducción de ingesta del 20% reduce el crecimiento a un 15,6%. Alternativas de alimentación de conejos en Venezuela. La alimentación de los conejos se basa principalmente en distintas proporciones de heno, pienso, verduras y fruta. Todos estos alimentos juegan un rol muy importante en la dieta de un conejo saludable. Así que como no solo de zanahoria viven los conejos, en Venezuela se les suministra algunos alimentos como alternativa del heno y del pienso, ya que su valor nutritivo deberá ser suplantado por mayores cantidades vegetales. Entre las alternativas se encuentran el apio, el cilantro, la albahaca, el pepino, brócoli, flores, lechuga, melón, naranja, lechosa, mango, cambur, plátano, piña y ciruela. Entre los aspectos reproductivos y de crianza, las hembras a los 4 meses alcanzan la fertilidad, los machos se utilizan por primera vez a los 5 meses de edad. La coneja presenta periodos de diestro o ausencia de calor que tiene una duración de 12 a 14 días, durante los cuales la hembra se deja montar con altas probabilidades de quedar preñada. Esto es debido a que produce óvulos durante esos días. La monta se hace llevando a la hembra a la jaula del macho y en ningún momento el caso contrario. El apareamiento ocurre inmediatamente si la hembra está en calor. Cuando la vulva tiene color rojo, hay un 50 a 90% de probabilidad de fecundación. Terminado el apareamiento, se retira la hembra a su jaula inmediatamente. La ovulación es inducida por el acoplamiento y se reproduce entre 10 a 12 horas después del salto del macho. La implantación se efectúa 7 días después del acoplamiento. El 70 o 80% de los óvulos desprendidos dan conejos vivos al nacer. La gestación en la coneja dura en promedio de 31 días. Durante los primeros días, la temperatura en el nidal debe oscilar entre los 30 y 35 grados centígrados. Al nacimiento, los gazapos aún son inmaduros y la coneja con su lactancia y calor ayudará a madurarlos y alcanzar su desarrollo corporal y la aparición del pelo. La temperatura y el nidal limpio son indispensables. El nidal se retirará a los 20 o 21 días poco antes del destete. Los gazapos comienzan a ser independientes a los 18 días de edad, cuando ya deben consumir por sí solos. El destete es el periodo en que los gazapos dejan definitivamente la alimentación basada exclusivamente en la leche materna y todos los gazapos se retiran al mismo tiempo de la madre. Los gazapos son retirados de la madre a partir de los 25 días y como muy tarde a los 32 días. Lo más frecuente es aproximadamente a los 28 días. El periodo que transcurre desde el destete al sacrificio, los conejos son situados en un local independiente y al local de maternidad, denominado engorde o ceba. Cada camada será trasladada desde el local de maternidad hasta el local de engorde, donde se alojan en grupos de 6 a 8 por jaula.
en una superficie aproximadamente de medio metro cuadrado. La prevención sanitaria y las medidas higiénicas son indispensables. Planes de reproducción. La planeación es decidir por anticipado lo que queremos y debemos hacer para lograr los resultados deseados. Un programa de reproducción en una granja es el conjunto de actividades que deben realizarse para lograr objetivos y metas establecidos para un ciclo reproductivo de una hembra, desde la cubrición o monta hasta el destete de su camada. En producción animal, para evaluar la productividad de una granja se toman como base de referencia o parámetros que son datos numéricos promedios de mediciones de resultados productivos en las granjas de una región o país y que se toman para comparar la productividad de una granja en particular. Por ejemplo, la fertilidad es un índice o indicador de la productividad de una granja de conejos. Si se dice que la fertilidad de las conejas de una granja es de 70%, nos está indicando un promedio, ya que unas conejas pueden tener una fertilidad entre 50, 63, 75, 79 o más, y el 70 es el promedio. Selección y eliminación de reproductores. Toda granja cunícola en producción debe tener un lote de hembras para reemplazar las hembras en producción que mueren, que tienen baja productividad o que están enfermas. Se eligen con un peso mínimo de 2 kilos a los 70 días de edad, que tengan características fenotípicas de una raza, que tenga bastante pelo en la planta de las patas y que sea de una camada de entre el cuarto y el octavo parto. La productividad de la madre tiene que ser una fertilidad promedio no menos de 70%, gazapos nacidos por camada promedio 8.5, gazapos destetados por camada promedio 7.2, que la madre se quite pelo al parto y prepare un buen nido y que la madre sea tranquila. La vida reproductiva de los conejos es de 1 a 2 años dependiendo si es hembra o macho. Se considera una eliminación mensual de 3 a 7% y una tasa de reposición de 4 a 8%. Estas tasas comienzan a partir del quinto parto para las hembras y en los machos luego del primer año. Los animales son eliminados por problemas en las patas, lesiones, canibalismo, baja productividad y problemas sanitarios. Y por último, las principales enfermedades, síntomas, diagnósticos, profilaxis y controles sanitarios o plan de vacunación. Las enfermedades de los conejos se pueden deber a distintos agentes como parásitos, bacterias, hongos, virus e incluso factores genéticos que pueden ser heredados causando enfermedades diversas. Para diagnosticar posibles problemas de salud o enfermedades, algunos de los síntomas que pueden identificar que un conejo está enfermo son que comen menos o tienen dificultad para comer, están más delgados, tienen pérdida de pelo o calvas que no están relacionadas con la muda, bultos en la piel, inflamación en las mamas, diarrea o heces demasiado blandas que persisten en el tiempo, ronquidos, estornudos, tos, mocos o dificultad para respirar, ojos llorosos, rojos o irritados y cabeza inclinada hacia un lado. Entre las enfermedades producidas por bacterias y los hongos está la conjuntivitis e infección de ojos, que inflama los ojos y aparecen secreciones en estado avanzado. El pelo de alrededor de los ojos se queda pegado y con lagañas que impiden que los pueda abrir. Es una de las enfermedades de los conejos más fáciles de curar mediante gotas oftalmológicas recetadas por su veterinario. No obstante, debe ser tratada cuanto antes para que el animal no empeore. El diagnóstico se puede realizar por la sintomatología clínica o el diagnóstico de laboratorio. La profilaxis de la enfermedad se realiza a través de la vacunación y del control de los mosquitos.
Y las enfermedades producidas por parásitos, está la sarna, que es una enfermedad producida por ácaros de origen parasitario externo. Es muy contagiosa entre los conejos y produce picor, heridas y costras. Es fácil de prevenir y de tratar con ivermectina. El diagnóstico se realiza por observación de los síntomas y las lesiones, raspaje de la piel de las lesiones y observación microscópica para identificar los ácaros. Los tratamientos pueden ser preventivos con la aplicación de 0,1 miligramos de ivermectina subcutáneo cada 6 meses. Y curativos, la aplicación de 0,2 miligramos subcutáneo y repetir la misma dosis a los 14 días. Y no se les puede aplicar a las hembras preñadas.